Renata Castillo se enfrentó al abismo de la desesperación el día que su esposo, Óscar, se desplomó en el taller de carpintería. Su mano se aferró al pecho, sus ojos se desorbitaron por un dolor inmenso, y en ese instante Renata supo que su existencia se había fragmentado. No hubo tiempo para despedidas, ni palabras finales, solo el eco sordo del cuerpo contra el suelo de concreto, su propio grito ahogado, y luego un silencio sepulcral que se instaló en su hogar como una sombra perpetua. Óscar tenía 42 años, Renata 38, y 6 hijos que alimentar. Marcos, el mayor, con 14 años, los gemelos Luis y Jorge, de 11, Daniela, de 9, la pequeña Laura, de 7, y el bebé Pablo, que apenas cumplía 2 años. Los primeros meses fueron un descenso al infierno. El taller de Óscar cerró sus puertas, las deudas se acumularon sin piedad. Los acreedores llamaban a su puerta, exigiendo pagos que Renata, con el corazón encogido, no podía cumplir. Vendió las herramientas de su esposo, los pocos muebles de valor que poseían, incluso su anillo de matrimonio, pero nada era suficiente para paliar la creciente miseria. San Pedro de la Sierra, el lugar donde había vivido toda su vida, de repente se sentía hostil y frío. Las antiguas amigas la miraban con lástima, o peor aún, con un desprecio apenas disimulado. La gente murmuraba en la plaza sobre la pobre Renata, preguntándose cómo mantendría a esos 6 niños sola. Una tarde de octubre, con el estómago vacío y el llanto de sus hijos resonando en casa por el hambre, Renata caminó hasta la hacienda El Encanto, en las afueras del lugar. Era una propiedad inmensa, perteneciente a doña Adelaida del Valle, una mujer millonaria conocida en toda la región por su fortuna y su carácter difícil. Se decía que también era viuda, aunque de eso hacía más de 20 años. La gente comentaba que era dura como la piedra y fría como el hielo, pero también se sabía que pagaba bien por el trabajo. Renata tocó la puerta de servicio con manos temblorosas. Le abrió Marta, una mujer mayor de rostro severo, que la examinó de arriba abajo con desconfianza. Marta le preguntó qué quería. Renata, tragando su orgullo como si fuera vidrio molido, explicó que venía a preguntar si necesitaban ayuda, que podía limpiar, cocinar, lo que fuera necesario, y que tenía 6 hijos. Marta la interrumpió bruscamente, pidiéndole que esperara allí, y le cerró la puerta en la cara. Renata esperó bajo el sol inclemente, sintiendo cómo el sudor le corría por la espalda y la vergüenza le quemaba las mejillas. Casi 1 hora después, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez era otra persona, una mujer alta de unos 60 años, vestida con elegancia sencilla, el cabello plateado recogido en un moño impecable. Sus ojos eran grises y penetrantes, como si pudieran leer cada secreto que Renata intentaba ocultar. Doña Adelaida, sin preámbulos, afirmó que ella era la viuda de Óscar Castillo. Renata confirmó. La millonaria preguntó cuántos hijos tenía, y Renata respondió que 6. Luego preguntó la edad del menor, y Renata dijo que 2 años. Doña Adelaida la observó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego asintió levemente. Explicó que necesitaba a alguien que limpiara, cocinara y se encargara de la casa grande. El trabajo era pesado, las horas largas, y no toleraba la pereza ni las excusas. Preguntó si Renata podía con eso. Renata respondió sin vacilar que sí, que podía con lo que fuera, aunque no tenía idea de cómo se las arreglaría con Pablo. Doña Adelaida le aseguró que el pago era justo y le indicó que empezara al día siguiente a las 6 de la mañana, sin llegar tarde. Y eso fue todo.
Doña Adelaida cerró la puerta y Renata regresó a su casa casi corriendo, con el corazón latiendo, tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Esa noche, por primera vez en meses, logró comprar pan y leche para sus hijos. Los vio comer con una mezcla de alivio y tristeza que le apretaba la garganta. Pero en San Pedro de la Sierra, las lenguas no tardaron en empezar a moverse. Renata Castillo, la viuda respetable, ahora trabajaba de sirvienta para la millonaria. ¡Qué vergüenza! ¡Qué caída! Las comadres murmuraban en el mercado, en la iglesia, en cada esquina. Doña Elvira, la chismosa más grande de San Pedro de la Sierra, decía que Renata no tenía dignidad, que ella preferiría morirse de hambre antes que rebajarse así. Renata escuchaba los comentarios y apretaba los puños, pero no respondía. No podía darse ese lujo. Sus hijos necesitaban comer. Los primeros días en la hacienda fueron agotadores. Renata llegaba cuando todavía estaba oscuro, dejando a Marcos a cargo de sus hermanos, y no regresaba hasta que el sol ya se había puesto. La casa grande era enorme, de 3 pisos, con más de 20 habitaciones, pisos de mármol que había que trapear de rodillas, ventanas inmensas que requerían horas de limpieza. Doña Adelaida era exigente, sí, pero no cruel. La observaba trabajar con esos ojos grises e indescifrables, pero nunca le gritaba, nunca la insultaba como Renata había temido. De hecho, había algo extraño en la forma en que doña Adelaida la trataba. A veces, cuando Renata estaba limpiando la biblioteca, sentía la mirada de la millonaria sobre ella. Otras veces, doña Adelaida le hacía preguntas inesperadas. Si su hijo mayor iba a la escuela, si el bebé estaba sano, ¿qué estudiaba su esposo? Renata respondía con respeto, pero con honestidad. Y poco a poco, algo empezó a cambiar. Doña Adelaida comenzó a darle ropa que ya no usaba, juguetes viejos de su hijo para Pablo, libros para Marcos, pequeños gestos que Renata recibía con inmensa gratitud. Una tarde de noviembre, mientras Renata barría el corredor del segundo piso, escuchó voces fuertes que venían del despacho de doña Adelaida. Eran sus sobrinos Armando y Beatriz del Valle, que visitaban la hacienda cada mes con la excusa de ver cómo estaba la tía, pero que en realidad solo querían asegurarse de que su herencia estuviera intacta. Armando, con voz melosa, decía que era ridículo que la tía viviera sola en esa casa enorme con solo una sirvienta y que debería ir a vivir con ellos a la Ciudad de México, donde podrían cuidarla mejor. Doña Adelaida respondió con voz seca, como el desierto, que no necesitaba que la cuidaran y, mucho menos ellos, que solo esperaban que se muriera para repartirse lo que le quedaba. El silencio que siguió fue tenso y helado. Renata se quedó paralizada con la escoba en las manos, sin atreverse a moverse. Luego escuchó los pasos furiosos de los sobrinos bajando las escaleras, sus murmullos envenenados. «Vieja testaruda, ya veremos quién tiene la última palabra». Esa noche, mientras Renata terminaba de limpiar la cocina, doña Adelaida entró con un vaso de agua. Se sentó a la mesa, algo que nunca hacía, y la observó en silencio durante largo rato. Finalmente, doña Adelaida preguntó a Renata qué haría si tuviera mucho dinero y ningún hijo propio. La pregunta la tomó desprevenida. Renata dejó el trapo sobre el fregadero y se volvió hacia su patrona. Dijo que no lo sabía, señora, pero que suponía que se aseguraría de que no cayera en manos equivocadas. Doña Adelaida sonrió por primera vez. No fue una sonrisa cálida, sino más bien triste, cansada. Murmuró que Renata era más lista de lo que aparentaba. Renata no supo qué responder a eso, pero esa conversación se le quedó grabada en la mente durante días. 2 semanas después, un sábado por la tarde,
Doña Adelaida le pidió que la acompañara a inspeccionar una propiedad que tenía en las afueras de San Pedro de la Sierra, cerca del camino que llevaba a Querétaro. Renata dejó a sus hijos con una vecina y subió a la camioneta de la millonaria nerviosa y confundida. Llegaron a un terreno grande cubierto de maleza, donde se alzaba una casa vieja de madera y adobe. Pero lo más extraño de esa casa era que estaba completamente inclinada hacia un lado, como si una mano gigante la hubiera empujado. Las paredes se curvaban en ángulos imposibles. El techo parecía a punto de desplomarse. Las ventanas estaban rotas. Doña Adelaida explicó que esa era su casona torcida, que su abuelo la había construido hacía casi 100 años, pero que llevaba décadas abandonada. Nadie la quería, decían que estaba embrujada. Renata observó la casa con curiosidad, más que con miedo. No creía en fantasmas, pero sí notó algo extraño. La inclinación no era uniforme. Era como si algo muy pesado estuviera jalando la casa hacia un lado específico. Preguntó por qué estaba tan chueca. Doña Adelaida la miró con esos ojos grises penetrantes, y por un momento Renata pensó que iba a recibir una respuesta, pero la millonaria solo sonrió de nuevo, con esa sonrisa misteriosa y cansada. Dijo que eso, querida Renata, era un secreto que solo ella conocía. Regresaron a la hacienda en silencio, pero Renata no podía dejar de pensar en esa casona torcida y en las palabras de doña Adelaida. Había algo oculto ahí, algo importante, y sin saber por qué, sentía que ese secreto estaba a punto de cambiar su vida para siempre. La respuesta llegaría mucho antes de lo que ella imaginaba, y de una forma que nunca habría podido predecir, porque 3 días después, un martes por la tarde, el hijo de doña Adelaida, Héctor del Valle, llegaría de visita desde la Ciudad de México con su esposa Isabel y su hijo pequeño Leo. Y ese niño de 5 años, travieso y curioso, se acercaría demasiado al borde del lago escondido que había en los jardines de la hacienda. Y cuando cayera al agua gritando y agitando los brazos desesperado, sería Renata quien estaría cerca. Sería Renata quien tendría que tomar la decisión más importante de su vida en una fracción de segundo. El martes amaneció con un calor sofocante que presagiaba tormenta. Renata llegó a la hacienda a las 6 en punto, como siempre, pero encontró la casa en un estado de agitación inusual. Doña Adelaida estaba en la cocina dando órdenes a Marta, la otra empleada que ayudaba con la preparación de alimentos. Doña Adelaida anunció que su hijo venía ese día desde la Ciudad de México, que traía a su esposa Isabel y a su nieto Leo. Quería que todo estuviera impecable. La habitación principal del segundo piso debía brillar. Las sábanas nuevas, las toallas limpias, flores frescas en el baño. Renata asintió y se puso a trabajar de inmediato. Había escuchado hablar del hijo de doña Adelaida, Héctor del Valle, pero nunca lo había conocido. Según Marta, era un ingeniero exitoso que casi nunca visitaba a su madre, demasiado ocupado con sus negocios y su vida en la ciudad. Marta le confió a Renata, mientras preparaban la habitación, que doña Adelaida se ponía nerviosa cuando él venía y que creía que le dolía que su hijo la visitara tan poco, que solo venía por compromiso, no como ellas que estaban allí todos los días. Renata no respondió, pero guardó esa información en su corazón. Conocía ese tipo de dolor, el de amar a alguien que no te corresponde con la misma intensidad. Héctor y su familia llegaron cerca de las 3 de la tarde en una camioneta de lujo negra, que levantó una nube de polvo al entrar por el camino de grava. Renata los vio desde la ventana del segundo piso. Un hombre de unos 35 años, alto y bien parecido, vestido con ropa cara pero informal. Su esposa, una mujer delgada de cabello rubio teñido y lentes de sol enormes. Y el niño Leo,
un pequeño de 5 años con el cabello oscuro y rizado que saltó del coche antes de que éste se detuviera completamente. Isabel gritó a Leo que se estuviera quieto, que se iba a lastimar, pero el niño ya corría hacia la casa riendo y gritando como si el mundo entero fuera su patio de juegos. Doña Adelaida salió a recibirlos con una sonrisa tensa. Renata bajó las escaleras discretamente para no estorbar, pero doña Adelaida la llamó. Le pidió a Renata que se acercara, que quería que conociera a su familia. Renata se acercó con las manos entrelazadas frente al delantal, sintiendo las miradas evaluadoras de Héctor e Isabel sobre ella. Doña Adelaida presentó a Renata Castillo con un tono que a Renata le pareció casi orgulloso, diciendo que trabajaba con ella desde hacía 2 meses y que era una mujer excepcional. Renata murmuró mucho gusto, con una leve inclinación de cabeza. Héctor le devolvió el saludo con cortesía, pero Isabel apenas la miró antes de volverse hacia su suegra. Isabel comentó a doña Adelaida que hacía un calor insoportable y preguntó si no tenían aire acondicionado en esa casa. Doña Adelaida respondió con paciencia forzada que el aire acondicionado estaba en las habitaciones y que Renata les mostraría dónde podían refrescarse. Mientras subía las escaleras con el equipaje de los visitantes, Renata escuchó a Leo corriendo por todos lados, tocando todo, gritando preguntas que nadie respondía. El niño tenía esa energía salvaje de los pequeños que nunca han conocido límites. El resto de la tarde transcurrió en un ambiente tenso. Durante la cena que Renata sirvió en el comedor principal, Héctor e Isabel apenas hablaron con doña Adelaida. Las conversaciones eran superficiales, llenas de pausas incómodas. Leo no se quedaba sentado ni un minuto, levantándose constantemente para correr alrededor de la mesa o jalar el mantel. Isabel le decía a Leo que se sentara sin convicción, sin siquiera mirarlo. Doña Adelaida observaba a su nieto con una mezcla de amor y tristeza. Renata lo notó mientras recogía los platos. La millonaria extendió la mano hacia el niño cuando pasó cerca de ella, pero Leo la esquivó y siguió corriendo. El dolor en los ojos de doña Adelaida fue como un puñal para Renata. Después de la cena, Héctor e Isabel se retiraron a su habitación alegando cansancio del viaje. Leo, en cambio, seguía lleno de energía. Doña Adelaida le sugirió que saliera a jugar al jardín donde había más espacio. El niño salió corriendo sin esperar respuesta. Doña Adelaida llamó a Renata cuando ella terminó de lavar los platos. Le pidió que fuera afuera y vigilara al niño, que no se fiaba de que sus padres estuvieran atentos. Renata salió al jardín con un nudo en el estómago. El sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Leo corría entre los árboles, persiguiendo mariposas imaginarias y gritando a todo pulmón. Renata lo seguía a distancia prudente, lista para intervenir si era necesario. El jardín de la hacienda era enorme, con áreas de césped perfectamente cuidado, rosales antiguos y al fondo, cerca del límite de la propiedad, el lago escondido, un lago artificial que el abuelo de doña Adelaida había mandado construir décadas atrás. El lago tenía unos 20 metros de diámetro y estaba rodeado de sauces llorones. El agua se veía oscura y profunda bajo la luz del atardecer. Leo corrió hacia el lago. Luego siguió corriendo cada vez más cerca del borde. Renata insistió a Leo que se detuviera, ahora con urgencia en la voz. Pero el niño se agachó junto al agua, fascinado por algo que flotaba en la superficie. Renata estaba a 5 metros de distancia cuando vio lo que iba a pasar una fracción de segundo antes de que sucediera. Leo se inclinó demasiado, perdió el equilibrio. Sus brazos se agitaron en el aire, buscando algo de qué sostenerse, y luego cayó al agua con un chapuzón que resonó en el silencio del atardecer como un disparo. Renata no pensó,
No calculó, no dudó ni por un instante. Se lanzó al lago con todo y ropa, con todo y zapatos, con todo el peso del mundo sobre sus hombros. El agua estaba helada y más profunda de lo que parecía. Se hundió hasta el fondo, sintiendo el lodo frío bajo sus pies antes de impulsarse hacia arriba. Sus ojos ardían por la suciedad del agua, pero logró ver la figura pequeña de Leo hundiéndose, sus bracitos agitándose débilmente, su boca abierta en un grito silencioso. Renata nadó hacia él con toda la fuerza que le quedaba en el cuerpo. Agarró al niño por la cintura. Justo cuando él estaba a punto de rendirse, lo jaló hacia su pecho y pateó con las piernas, luchando contra el peso del agua que empapaba su ropa y la jalaba hacia abajo. Cada movimiento era una agonía. Sus pulmones gritaban por aire, sus músculos temblaban de agotamiento, pero no se rindió. Emergió a la superficie con Leo en brazos, tosiendo y escupiendo agua. El niño lloraba aterrorizado, aferrándose a ella con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeño. Renata nadó hacia la orilla, cada brazada más difícil que la anterior, hasta que finalmente sus manos tocaron el césped. Se arrastró fuera del lago escondido con el niño todavía pegado a su pecho, temblando violentamente, empapada hasta los huesos. Leo tosía y lloraba, pero estaba vivo, estaba respirando. Renata lo recostó sobre el pasto y le revisó la boca para asegurarse de que no tuviera agua atrapada. El niño la miraba con ojos enormes, llenos de lágrimas y miedo. Renata le susurró que ya había pasado, que ya estaba a salvo, que todo había terminado, mientras le acariciaba el cabello mojado. Los gritos llegaron un momento después. Doña Adelaida corría desde la casa con una velocidad que Renata no habría creído posible en una mujer de su edad. Detrás de ella venían Héctor e Isabel con las caras descompuestas por el pánico. Isabel gritó el nombre de Leo cayendo de rodillas junto a su hijo y arrancándoselo de los brazos a Renata, llamándolo su bebé. Héctor se arrodilló también, revisando a su hijo con manos temblorosas. Doña Adelaida, en cambio, miró directamente a Renata. Sus ojos grises estaban llenos de lágrimas. La millonaria susurró que Renata lo había salvado, que ella lo había salvado. Renata no pudo responder. De repente, toda la adrenalina que la había sostenido se evaporó y comenzó a temblar incontrolablemente. Doña Adelaida la envolvió en su propio chal y la ayudó a levantarse. Doña Adelaida gritó hacia la casa, pidiendo a Marta que trajera mantas y agua caliente rápido. Esa noche, después de que Leo fue llevado al hospital como precaución y regresó con un certificado de buena salud, y después de que Renata se cambió de ropa y bebió té caliente hasta que dejó de temblar, doña Adelaida la llamó a su despacho. La millonaria estaba sentada detrás de su escritorio de caoba con las manos entrelazadas y la mirada perdida en algún punto de la pared. Cuando Renata entró, doña Adelaida levantó la vista. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Le pidió a Renata que se sentara suavemente. Renata obedeció, sintiéndose extrañamente nerviosa. Doña Adelaida respiró hondo, como reuniendo valor para algo muy difícil. Le dijo a Renata que había arriesgado su vida por su nieto, un niño que ni siquiera conocía, que se había lanzado al agua sin pensarlo, sin pedir nada a cambio. Y eso, su voz se quebró. Eso era algo que nunca iba a poder olvidar, ni mucho menos pagar. Renata respondió con honestidad que no tenía que pagarle nada, señora, que cualquier persona habría hecho lo mismo. Doña Adelaida con firmeza dijo que no cualquier persona. La mayoría de la gente habría gritado pidiendo ayuda, habría dudado. Renata no dudó ni un segundo. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. Le dijo a Renata que durante meses la había observado
que había visto cómo trabajaba sin quejarse, cómo se humillaba frente a las chismosas del lugar con la frente en alto, cómo amaba a sus hijos con cada fibra de su ser. Y ese día confirmó lo que ya sabía, que era una mujer extraordinaria. Renata sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero las contuvo. Doña Adelaida regresó al escritorio y sacó un folder de uno de los cajones, lo abrió y extrajo varios documentos. Le preguntó a Renata si recordaba la casona torcida que le había mostrado hacía 2 semanas. Renata asintió confundida. Doña Adelaida le dijo que esa casa era suya, que ahora se la iba a dar como muestra de su gratitud. Las escrituras estaban allí, y al día siguiente irían con el notario Cisneros para hacer el traspaso oficial. Renata se quedó sin palabras. La casona torcida. Esa estructura inclinada, vieja, abandonada no era mucho, pero era infinitamente más de lo que ella tenía. Renata dijo que no sabía qué decir. Doña Adelaida la interrumpió con una sonrisa, pidiéndole que no dijera nada, que solo la aceptara, que era suya y lo que había dentro también. Esas últimas palabras quedaron flotando en el aire como un secreto sin revelar. Renata abrió la boca para preguntar qué significaban, pero doña Adelaida ya había guardado los documentos y caminaba hacia la puerta. La millonaria le dijo que se fuera a casa con sus hijos, que al día siguiente hablarían de los detalles. Y Renata se detuvo en el umbral y la miró por última vez. Le dio las gracias por salvar lo único en este mundo que todavía le importaba de verdad. Renata regresó a su pequeña casa rentada esa noche, caminando como en sueños. Una casa. Doña Adelaida le había dado una casona torcida, vieja, abandonada, pero una casa al fin, un lugar propio. El primer paso hacia una vida mejor para ella y sus hijos. Pero había algo en las palabras de doña Adelaida que no dejaba de resonar en su mente. Y lo que hay dentro también. ¿Qué había dentro de esa casona torcida? ¿Qué secreto ocultaba que hacía que se inclinara de esa manera tan extraña? ¿Y por qué doña Adelaida había sonreído con esa mezcla de tristeza y alivio cuando le dijo que todo era suyo? Las respuestas estaban ahí, esperándola en esa casa inclinada. Y cuando finalmente las descubriera, Renata comprendería que el rescate de Leo no había sido solo un acto de heroísmo. Había sido la llave que abriría la puerta hacia un destino que cambiaría su vida y la de sus 6 hijos para siempre. Pero antes de eso, antes de la mudanza y el descubrimiento, tendría que enfrentarse a algo que no esperaba. La furia de los sobrinos de doña Adelaida, Armando y Beatriz del Valle, quienes acababan de enterarse de que su tía acababa de regalar una de sus propiedades a una simple sirvienta, y ellos no iban a permitir que eso quedara así. La noticia se esparció por San Pedro de la Sierra como un incendio en época de sequía. Renata Castillo, la viuda pobre que limpiaba pisos ajenos, ahora tenía una propiedad a su nombre. Las lenguas venenosas del lugar trabajaban sin descanso. En el mercado, en la plaza, en las puertas de la iglesia, el chisme crecía y se deformaba con cada repetición. Doña Elvira murmuraba a un grupo de comadres que decían que Renata había seducido al hijo de la millonaria, que por eso le habían dado la casa, que seguro tenía algo con él. Otra agregaba que había escuchado que el niño se había caído al lago escondido a propósito, que todo fue un plan para sacarle dinero a doña Adelaida. Renata escuchaba los rumores cuando iba a comprar tortillas o cuando recogía a sus hijos de la escuela, y cada palabra era como una bofetada, pero ya no le importaba tanto como antes. Tenía algo más importante en qué concentrarse. Sus 6 niños finalmente tendrían un techo propio, aunque ese techo estuviera torcido. El miércoles por la mañana, doña Adelaida llegó a buscarla en su camioneta.
Renata subió nerviosa con el estómago hecho un nudo. Iban al despacho del notario Cisneros, un hombre serio de lentes gruesos y bigote canoso que había manejado los asuntos legales de la familia del Valle por más de 30 años. Mientras doña Adelaida manejaba por las calles empedradas del centro, Renata notó un coche negro que las seguía a cierta distancia. Era un Mercedes oscuro con vidrios polarizados. Algo en ese vehículo le produjo un escalofrío de advertencia. El despacho del notario estaba en una casona antigua de 2 pisos, con balcones de hierro forjado y puertas de madera labrada. Cuando entraron a la oficina principal, Renata se sorprendió al encontrar a 2 personas más esperando, Armando y Beatriz del Valle, los sobrinos de doña Adelaida. Armando, un hombre de unos 40 años con el cabello engominado hacia atrás y traje caro que no podía ocultar su mirada calculadora, dijo a su tía Adelaida con voz melosa que era una sorpresa encontrarla allí, que no sabían que tenía cita con el notario. Doña Adelaida respondió con sequedad que no tenía por qué avisarles, que sus asuntos no les concernían. Pero Beatriz, su hermana menor de 35 años, y un rostro que habría sido hermoso de no ser por la expresión amarga que parecía permanente en sus labios pintados de rojo oscuro, intervino con falsa dulzura, diciendo que eran familia, que todo lo que hiciera les concernía, especialmente cuando se trataba de regalar propiedades de la familia a extraños. Sus ojos se clavaron en Renata, con un desprecio tan puro que casi era tangible. Renata sintió que la tierra se abría bajo sus pies. ¿Cómo se habían enterado tan rápido? Doña Adelaida, levantando la barbilla con dignidad, dijo que Renata no era una extraña, que había salvado la vida de su nieto, algo que ninguno de ellos habría hecho. Armando espetó, dejando caer la máscara de cortesía, que eso no le daba derecho a recibir propiedades que habían pertenecido a su familia por generaciones, que esa casa era de su abuelo, de su bisabuelo, que no podía simplemente regalársela a una empleada doméstica. El notario Cisneros carraspeó incómodo desde su escritorio. Dijo con voz profesional que doña Adelaida tenía todo el derecho legal de disponer de sus propiedades como mejor le pareciera, que la casa en cuestión estaba a su nombre desde hacía más de 20 años, y que no existía impedimento legal para hacer el traspaso. Pero Beatriz insistió que existía un impedimento moral, que esa casa era parte de su patrimonio familiar, que no podía hacer eso, que su padre y su madre se revolcarían en sus tumbas si supieran. Doña Adelaida respondió con una voz que cortaba como vidrio que su padre era su hermano menor, y un hombre codicioso que le había pedido dinero prestado toda su vida sin devolver ni un peso, así que no le viniera con que le preocuparía el patrimonio familiar. El silencio que siguió fue tan denso que Renata casi podía sentirlo presionando contra su piel. Quiso desaparecer, volverse invisible, no estar allí en medio de esa pelea familiar. Pero doña Adelaida tomó su mano y la apretó con firmeza. La millonaria le dijo al notario que procediera con el traspaso en ese momento. Los siguientes 30 minutos fueron una tortura. Renata firmó donde le indicaron con manos temblorosas y el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Armando y Beatriz permanecieron sentados en un rincón, lanzándole miradas de odio puro que prometían venganza. Cuando terminó el proceso y el notario le entregó las escrituras en un sobre manila, Renata sintió que sus piernas apenas la sostenían. Doña Adelaida la guió hacia la salida, ignorando por completo a sus sobrinos. Pero justo cuando llegaban a la puerta, Armando habló con voz baja y llena de amenaza. Dijo que eso no se iba a quedar así, tía, que iban a impugnar ese traspaso. Y en cuanto a Renata, sus ojos se clavaron en ella
que disfrutara su casona torcida mientras pudiera, que no iba a ser suya por mucho tiempo. En la camioneta de regreso a la hacienda, doña Adelaida manejó en silencio durante largo rato. Finalmente, cuando ya estaban saliendo del lugar, habló. Le dijo a Renata que no les hiciera caso, que no tenían ningún poder legal para quitarle esa casa, que las escrituras estaban a su nombre, que era suya, Renata, suya y de sus hijos. Pero Renata no se sentía tranquila. Conocía a hombres como Armando, conocía esa clase de odio y sabía que él no se detendría solo porque la ley no estuviera de su lado. Esa tarde, después del trabajo, Renata reunió a sus 6 hijos en su pequeña casa rentada y les dio la noticia. Marcos, el mayor, la miró con una mezcla de alegría y desconfianza. Preguntó si era una casa, mamá. ¿De verdad? Renata le aseguró que sí, mi amor, que era vieja y estaba un poco chueca, pero que era suya, que finalmente tenían un lugar propio. Los gemelos Luis y Jorge gritaron de emoción. Daniela y Laura saltaron de alegría. Pablo, el más pequeño, aplaudió con sus manitas. Por primera vez en mucho tiempo, la casa se llenó de risas genuinas. Esa noche, Renata y sus hijos empacaron sus pocas pertenencias: ropa, algunas ollas, los juguetes gastados de los niños, los cuadernos escolares. Pero cada objeto se sentía más ligero ahora que sabían que lo llevarían a un hogar propio. El sábado por la mañana temprano, llegaron a la casona torcida con ayuda de un vecino que tenía una camioneta pick-up. Los niños bajaron corriendo del vehículo y se quedaron parados frente a la propiedad con las bocas abiertas. La casa era aún más extraña de lo que Renata recordaba. La estructura completa se inclinaba hacia el este, como si algo pesadísimo jalara desde ese lado. El techo de tejas rojas estaba parcialmente hundido. Las paredes de adobe mostraban grietas profundas. Las ventanas de madera estaban hinchadas por la humedad. El pórtico frontal se curvaba en un ángulo imposible. Alrededor de la casa, el terreno estaba cubierto de maleza alta y árboles salvajes que no habían sido podados en décadas. Laura susurró, tomando la mano de Renata, si de verdad iban a vivir allí. Renata le aseguró que sí, mi amor, y que la iban a arreglar poco a poco, que ya vería que iba a quedar preciosa. Pero en su interior, Renata sintió una punzada de duda. ¿Cómo iba a ser habitable ese lugar? No tenía dinero para reparaciones, apenas tenía para comer. Abrió la puerta principal que crujió con un sonido que parecía un lamento. Y entraron todos juntos. El interior era oscuro y olía a humedad antigua. El piso de madera estaba cubierto de polvo y hojas secas que habían entrado por las ventanas rotas. En la sala había muebles viejos cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas en la penumbra. Pero lo que más llamó la atención de Renata fue la distribución extraña de la casa. Había una sala grande, una cocina pequeña con estufa de leña, 2 habitaciones a la izquierda, un baño diminuto y una puerta cerrada al final de un pasillo corto del lado este de la casa. La puerta estaba hecha de madera gruesa, con un candado viejo y oxidado colgando de una argolla de hierro. Renata se acercó a esa puerta y la tocó con la palma de la mano. La madera estaba fría, demasiado fría para ser normal, y cuando apoyó el oído contra la superficie, le pareció escuchar algo. No un sonido exactamente, sino más bien una presencia, como si el cuarto respirara. Marcos preguntó, acercándose con curiosidad, qué había allí. Renata dijo que no lo sabía, que estaba cerrado con llave. Marcos preguntó si podían abrirlo. Renata miró el candado. Era viejo pero resistente. Necesitarían herramientas para abrirlo o la llave. Prometió que al día siguiente buscaría la forma de abrirlo y les pidió que la ayudaran a limpiar, que tenían mucho trabajo.
Pasaron todo el día barriendo, trapeando, sacando las sábanas de los muebles viejos, abriendo ventanas para que entrara aire fresco. Los niños trabajaron con una energía sorprendente, cantando y riendo, a pesar del cansancio. Para ellos, esto era una aventura, un nuevo comienzo. Cuando el sol comenzó a ponerse, Renata hizo una cena simple con las provisiones que había traído. Frijoles refritos, tortillas calentadas en la estufa de leña y un poco de queso. Comieron sentados en el piso de la sala como si fuera un picnic, y por primera vez en mucho tiempo, Renata sintió algo parecido a la paz. Esa noche acostaron a los niños en las dos habitaciones, compartiendo colchones viejos que habían encontrado en un armario. Renata se quedó despierta un rato más, sentada en el pórtico torcido, mirando las estrellas que brillaban sobre el terreno salvaje. Pensó en doña Adelaida, en su generosidad, en el secreto que había en sus palabras, y lo que hay dentro también. Se levantó y caminó de nuevo hacia la puerta cerrada. La luna llena entraba por las ventanas rotas, creando sombras extrañas en las paredes inclinadas. Renata tocó el candado con los dedos y sintió de nuevo ese frío antinatural. Susurró a la puerta que escondía. ¿Qué era lo que pesaba tanto que hacía que toda la casa se inclinara hacia ella? No hubo respuesta, por supuesto, solo el silencio de la noche y el canto lejano de los grillos. Pero cuando regresó a la sala para dormir en el sofá viejo, Renata notó algo que no había visto antes. En el marco de la puerta cerrada, casi invisible en la penumbra, había una pequeña inscripción tallada en la madera. Se acercó con una vela que había encendido y leyó las palabras desgastadas por el tiempo. Lo que proteges con tu vida, te protegerá a ti. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Quién había tallado eso? ¿El abuelo de doña Adelaida? ¿Y qué significaba? Renata estaba a punto de alejarse cuando escuchó algo que la dejó paralizada. Un sonido que venía de dentro del cuarto cerrado. No era fuerte, no era amenazante, era solo un crujido leve, como el de madera vieja acomodándose, o como el de algo muy pesado moviéndose apenas 1 milímetro. Y entonces, en el silencio que siguió, Renata habría jurado que escuchó otra cosa, algo que sonaba imposiblemente como una respiración profunda, lenta, paciente, como si lo que fuera que estuviera en ese cuarto hubiera estado esperando durante años, décadas, esperando a que alguien llegara, esperando a que la persona correcta finalmente abriera la puerta y descubriera lo que doña Adelaida había mantenido oculto del mundo durante tanto tiempo, lo que había hecho que esa casa se inclinara bajo el peso del secreto más grande de su vida. El domingo amaneció con un cielo gris que amenazaba lluvia. Renata se despertó en el sofá viejo, con el cuerpo adolorido y la mente inquieta. Los sonidos de la noche anterior no la habían dejado dormir bien. Cada crujido de la casa, cada gemido de la madera vieja, la hacía pensar en ese cuarto cerrado y en lo que podría estar escondido detrás de esa puerta. Preparó desayuno para los niños. Avena caliente con un poco de azúcar y canela, las últimas tortillas que quedaban, café aguado. Mientras comían, Renata notó que Marcos la observaba con preocupación. Marcos preguntó si estaba bien, mamá, que se veía cansada. Renata le aseguró que sí, mi amor, que solo había dormido mal. Pero no era solo eso. Toda la noche había tenido la sensación de que alguien observaba la casa desde afuera. Varias veces se había levantado para mirar por las ventanas rotas, pero nunca vio nada más que oscuridad y los árboles moviéndose con el viento. Después del desayuno, le pidió a Marcos que se quedara cuidando a sus hermanos. Tomó 3 velas gruesas que había encontrado en un cajón de la cocina, un encendedor, y caminó hacia el pasillo con paso decidido. No podía seguir posponiendo eso.
Necesitaba saber qué había en ese cuarto. Necesitaba entender por qué doña Adelaida le había dado algo tan valioso. La puerta estaba exactamente como la había dejado la noche anterior, cerrada con el candado en el suelo. Renata encendió las 3 velas, acomodó 2 en el piso del pasillo para tener luz de respaldo y sostuvo la tercera con mano firme. Luego empujó la puerta. Esta vez se abrió sin resistencia, como si el cuarto hubiera aceptado que finalmente sería revelado. La luz de la vela penetró la oscuridad y lo que Renata vio la dejó sin aliento. El cuarto era más grande de lo que esperaba, tal vez de 5 por 6 metros, pero cada centímetro estaba ocupado. Las paredes estaban cubiertas de estanterías de madera oscura, y en esas estanterías había de todo. Objetos apilados con cuidado meticuloso, protegidos con telas, organizados por categorías que revelaban la mente ordenada del abuelo de doña Adelaida. Renata dio un paso adelante, levantando la vela para ver mejor. Su respiración se aceleró. En la estantería más cercana había pinturas religiosas enmarcadas, vírgenes coloniales con halos dorados, santos con expresiones serenas, Cristos tallados en madera antigua. Renata reconoció el estilo, aunque no sabía mucho de arte, pero incluso ella podía ver que eran viejas, muy viejas, siglos de antigüedad. Más allá, en cajas de madera con cerraduras de bronce, había libros, cientos de libros. Renata abrió una caja con cuidado y sacó el volumen superior. Era un libro enorme con tapas de cuero repujado y páginas amarillentas por el tiempo. El título estaba en español antiguo, casi ilegible, pero alcanzó a distinguir una fecha. 1683, 342 años de antigüedad. Siguió avanzando con las piernas temblando. En el centro del cuarto había baúles de hierro con candados que también estaban abiertos, como si doña Adelaida hubiera querido que Renata pudiera acceder a todo sin dificultad. Se arrodilló frente al primero y lo abrió. Monedas, cientos, tal vez miles de monedas de plata, brillaban a la luz de la vela como estrellas diminutas. Renata tomó una con dedos temblorosos. Era pesada, fría. Tenía grabado un escudo y letras que no podía leer bien, pero sabía que eso era plata pura de las minas coloniales. El segundo baúl contenía joyas, collares de perlas enormes, anillos con piedras preciosas que lanzaban destellos de colores cuando la luz de la vela las tocaba, pulseras de oro trabajado, broches antiguos con diamantes incrustados. Renata no sabía nada de joyería, pero incluso ella podía ver que esos objetos no eran simples adornos, eran tesoros históricos. El tercer baúl casi la hizo llorar. Estaba lleno de barras de plata, perfectamente apiladas, cada una del tamaño de un ladrillo. Renata contó 30 barras. Luego dejó de contar porque las lágrimas le nublaban la vista. Pero eso no era todo. Había más estanterías al fondo del cuarto. Se levantó y caminó hacia allá, sintiendo que sus piernas apenas la sostenían. Encontró esculturas religiosas de madera tallada, algunas tan detalladas que parecían vivas, cálices de oro y plata, manuscritos enrollados en tubos de cuero, mapas antiguos dibujados a mano, documentos oficiales con sellos de cera roja, figuras precolombinas de jade y obsidiana que el abuelo de doña Adelaida debió haber coleccionado en sus viajes. En una esquina, envueltas en telas de terciopelo, había pinturas sin marcos. Renata desenvolvió una con cuidado extremo y casi dejó caer la vela. Era un retrato de una mujer española del siglo XVII, vestida con sedas y encajes, mirando al espectador con ojos penetrantes. La pintura estaba firmada en la esquina inferior, pero Renata no reconoció el nombre. Sin embargo, la técnica, los colores,
La forma en que la luz parecía emanar del rostro de la mujer, esto era obra de un maestro. Renata dejó la pintura con cuidado sobre una mesa cercana. El cuarto era una cápsula del tiempo, un museo privado, una fortuna inimaginable. Renata se sentó en el suelo, rodeada de siglos de historia y riqueza, y lloró. Lloró por Óscar, por la pobreza que habían sufrido, por la humillación, por el miedo. Y lloró de alivio, de gratitud, de una felicidad tan abrumadora que apenas podía contenerla. Doña Adelaida no le había dado una casa vieja, le había dado un legado, le había dado la oportunidad de una nueva vida para ella y sus hijos. La inscripción en la puerta resonó en su mente. Lo que proteges con tu vida te protegerá a ti. El abuelo de doña Adelaida había guardado esta fortuna no por codicia, sino para protegerla, para que cayera en las manos correctas. Y ahora, por un acto de bondad, esas manos eran las de Renata. Los días siguientes fueron de transición. Renata, con la ayuda de don Rogelio, un viejo carpintero amigo de Óscar que se ofreció a ayudar, comenzó las reparaciones de la casona torcida. Don Rogelio era un hombre sabio y callado, con manos fuertes y ojos que habían visto mucho. Cuando Renata le mostró el cuarto secreto, don Rogelio solo asintió. Dijo que el abuelo de doña Adelaida, don Cornelio, era un hombre excéntrico, pero muy inteligente. Siempre decía que el verdadero tesoro no era el oro, sino la gente buena. Don Rogelio le aconsejó a Renata que fuera discreta, que no revelara el secreto a nadie. El mundo estaba lleno de gente codiciosa. Renata asintió. Sabía que tenía que ser prudente. Mientras don Rogelio y su cuadrilla trabajaban en la casa, Renata comenzó a planificar. No quería vender todo el tesoro de golpe. Quería usarlo con inteligencia para asegurar el futuro de sus hijos. Doña Adelaida la visitaba a menudo, observando el progreso de las obras y conversando con Renata. La millonaria le dio el contacto de un anticuario de confianza en Querétaro, el señor Méndez, quien podría ayudarla a vender algunas piezas discretamente. También le aconsejó que invirtiera en educación para sus hijos, que el dinero se acaba, pero el conocimiento no. Renata escuchaba con atención. Doña Adelaida se había convertido en una mentora, una amiga, una figura materna que nunca había tenido. Una mañana, mientras don Rogelio y sus hombres trabajaban en el techo, un coche negro se detuvo frente a la casona torcida. Era el Mercedes de Armando del Valle. Bajó del coche con una sonrisa forzada y se acercó a Renata, que estaba supervisando a los trabajadores. Armando dijo con voz melosa que había escuchado que estaba haciendo reparaciones, que qué bien, que la casa lo necesitaba. Luego sus ojos se posaron en don Rogelio y su cuadrilla. Preguntó de dónde había sacado el dinero para todo eso, que las reparaciones de una casa tan grande eran caras. Renata respondió con calma que doña Adelaida le había dado un adelanto de su sueldo y que don Rogelio le estaba haciendo un precio especial por ser amigo de su difunto esposo. Armando no pareció convencido. Sus ojos recorrieron la casa, deteniéndose en el lado este, donde estaba el cuarto secreto. Preguntó por qué ese lado de la casa seguía tan inclinado que no le parecía seguro. Renata le aseguró que don Rogelio estaba trabajando en eso, que pronto estaría todo bien. Armando sonrió de nuevo, pero esta vez su sonrisa no llegó a sus ojos. Dijo que iba a enviar a unos inspectores municipales para que revisaran la estructura, solo para asegurarse de que todo estuviera en orden. Renata sintió un escalofrío. Sabía que Armando no se daría por vencido tan fácilmente. Los inspectores llegaron al día siguiente. 2 hombres con uniformes grises y caras serias. Revisaron la casa de arriba a abajo, midiendo paredes, examinando cimientos, haciendo preguntas.
Renata los siguió con el corazón en un puño, temiendo que descubrieran el cuarto secreto. Pero los inspectores no encontraron nada fuera de lo normal. La casa, aunque inclinada, era estructuralmente sólida gracias al trabajo de don Rogelio. Firmaron sus papeles y se fueron, dejando a Renata con un suspiro de alivio. Armando, que había estado observando desde su coche, se acercó a ella después de que los inspectores se fueron. Preguntó qué había pasado, que si todo estaba en orden. Renata le dijo que sí, que la casa era segura. Armando la miró con desconfianza. Dijo que no entendía cómo una simple sirvienta podía pagar todas esas reparaciones. Renata no respondió. Don Rogelio se acercó a Renata y le susurró que tuviera cuidado, que Armando era un hombre peligroso. Renata asintió. Sabía que tenía que proteger a sus hijos y el legado que doña Adelaida le había confiado. La casona torcida no era solo una casa. Era un símbolo de su nueva vida, de su lucha, de su esperanza, y no iba a permitir que nadie se la quitara. Los días siguientes pasaron en un torbellino de trabajo. Don Rogelio y su cuadrilla trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer. La casa se transformaba ante los ojos de Renata. Las paredes fueron reforzadas y pintadas de blanco cálido. El techo fue completamente reparado con tejas nuevas. Las ventanas ahora tenían vidrios relucientes y marcos de madera sólida. La electricidad iluminaba cada rincón. El agua caliente corría por las tuberías nuevas, pero lo más impresionante era la inclinación. Don Rogelio había instalado soportes estructurales que hacían que la casa pareciera menos chueca, aunque obviamente nunca podría estar completamente derecha sin una reconstrucción total. Aún así, era segura, era habitable, era un hogar. El domingo, cuando las obras estaban casi terminadas, doña Adelaida vino a visitarlos. Recorrió la casa con lágrimas en los ojos. Susurró que su abuelo estaría orgulloso, que Renata había devuelto la vida a ese lugar. Esa noche, después de que doña Adelaida se fue, Renata acostó a sus hijos en sus cuartos recién pintados, con camas nuevas que había comprado con parte del dinero restante. Los niños se durmieron sonriendo, agotados pero felices. Renata se sentó en el pórtico, ahora reparado y estable, mirando las estrellas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Lo habían logrado, contra todo pronóstico, contra las amenazas de Armando, contra los rumores del lugar. Habían convertido esa casona torcida en un hogar. Pero la paz duró poco. A las 3 de la mañana Renata se despertó con un sonido extraño, un crujido. Pero no era el crujido normal de una casa vieja acomodándose. Era el crujido de alguien caminando con cuidado, intentando no hacer ruido. Se levantó sin encender las luces y caminó descalza hacia la sala. La luz de la luna entraba por las ventanas nuevas, creando sombras alargadas en el piso. Todo parecía normal. Tal vez solo había sido su imaginación. Entonces escuchó otro sonido. Este venía de afuera, del lado este de la casa, del lado donde estaba el cuarto cerrado. Renata corrió hacia la ventana más cercana y miró hacia afuera. Lo que vio hizo que se le helara la sangre. Había un hombre afuera vestido completamente de negro con una linterna pequeña. Estaba examinando la pared exterior del cuarto cerrado, tocándola con las manos, midiendo algo con una cinta métrica, y junto a él, en la oscuridad, estaba Armando del Valle. Estaban buscando algo. Estaban intentando entender por qué ese lado de la casa se inclinaba tanto. Estaban a punto de descubrir el secreto del cuarto y Renata, sola en la oscuridad de su casa, con sus 6 hijos dormidos e indefensos, supo que la verdadera guerra acababa de comenzar. Porque si Armando descubría lo que había en ese cuarto,
Si entendía el verdadero valor de lo que su tía le había dado, no se detendría ante nada para quitárselo, absolutamente nada. Renata observó desde la ventana oscura cómo Armando y el hombre vestido de negro examinaban la pared exterior del cuarto. Sus manos se movían sobre el adobe viejo, buscando señales, midiendo la profundidad de la inclinación. El hombre sacó algo que parecía un detector de metales portátil y lo pasó lentamente por la pared. El aparato emitió un pitido constante. Armando sonrió en la oscuridad. Era la sonrisa de un depredador que acababa de encontrar a su presa. Renata retrocedió de la ventana con el corazón martillando en su pecho. Tenía que hacer algo. Pero, ¿qué? Si salía a enfrentarlos, podrían volverse violentos. Si llamaba a la policía, para cuando llegaran ya se habrían ido. Y lo peor de todo, ahora Armando sabía. Tal vez no entendía exactamente qué había en el cuarto, pero sabía que había algo metálico, algo pesado, algo valioso. Corrió al teléfono que habían instalado con la nueva línea eléctrica y marcó el número de la hacienda El Encanto. Sonó 4 veces, 5, 6. Finalmente, la voz somnolienta de doña Adelaida contestó. Renata le dijo a doña Adelaida que era ella, que Armando estaba allí, que estaba afuera de la casa con alguien, que tenían un detector de metales, que estaban investigando el cuarto, que sabían que había algo. El silencio al otro lado de la línea duró solo un segundo, pero se sintió como una eternidad. Doña Adelaida le dijo que no saliera, que cerrara todas las puertas, que iba para allá en ese mismo momento y que traería ayuda. La línea se cortó. Renata colgó el teléfono con manos temblorosas y corrió a verificar que todas las puertas estuvieran cerradas con llave. Luego fue a los cuartos de sus hijos. Marcos estaba despierto, sentado en su cama con ojos asustados. Marcos dijo que había escuchado ruidos afuera. Renata le dijo que lo sabía, mi amor, que se quedara allí con sus hermanos, que no salieran por nada del mundo. Marcos asintió, pero Renata vio el miedo en sus ojos. Era tan joven todavía, demasiado joven para tener que vivir con ese tipo de amenazas. Regresó a la sala justo cuando escuchó el golpe en la puerta principal. Fuerte, autoritario, nada amigable. Armando gritó a Renata que abriera la puerta, que sabía que estaba despierta. Era la voz de Armando, pero había algo diferente en ella. Ahora ya no había pretensión de cortesía, ya no había máscaras, solo rabia pura y codicia. Renata gritó desde el otro lado de la puerta que se fuera de su propiedad o llamaría a la policía. Armando le dijo que adelante, que la llamara, que para cuando llegaran ya habría encontrado lo que estaba buscando. Renata escuchó pasos alejándose de la puerta principal. Corrió a la ventana y vio con horror cómo Armando y el hombre de negro se dirigían hacia la parte trasera de la casa, hacia el cuarto cerrado. Armando cargaba algo que parecía un mazo pesado. Iban a romper la pared. Renata corrió hacia el pasillo que conducía al cuarto. Puso su espalda contra la puerta cerrada, como si su cuerpo pudiera detener lo que venía. Escuchó el primer golpe del mazo contra el adobe exterior, luego el segundo, luego el tercero. Cada impacto hacía temblar toda la casa. Renata gritó con toda la fuerza de sus pulmones que se detuvieran, que esa era su propiedad, que lo que estaban haciendo era ilegal. Pero los golpes continuaron. El adobe viejo comenzó a ceder. Renata podía escuchar los pedazos cayendo al suelo exterior. Estaban a punto de abrir un agujero en la pared, a punto de ver lo que había dentro. Entonces, como respuesta a una oración desesperada, escuchó el sonido de vehículos acercándose rápidamente por el camino de terracería. Muchos vehículos. Corrió a la ventana delantera
y vio 3 camionetas entrando a la propiedad con las luces encendidas. La primera era la camioneta blanca de doña Adelaida. Las otras 2 eran patrullas de la Policía Municipal de San Pedro de la Sierra. Doña Adelaida bajó de su vehículo seguida por 4 oficiales uniformados y un hombre de traje que Renata reconoció. Era el comandante Soto, el jefe de policía del municipio. Los golpes en la pared trasera se detuvieron abruptamente. Renata salió corriendo de la casa y encontró a Armando y al hombre de negro parados junto a un agujero del tamaño de un balón de fútbol en la pared de adobe. Armando tenía el mazo todavía en las manos. Su rostro estaba pálido bajo la luz de las linternas policiales. Renata gritó, señalándolos con dedo tembloroso, que oficial arrestaran a esos hombres que estaban destruyendo su propiedad. El comandante Soto se acercó con expresión severa. Miró el agujero en la pared, luego a Armando, luego al hombre de negro que intentaba retroceder hacia las sombras. El comandante dijo con voz que no admitía discusión que Armando del Valle estaba arrestado por daño a propiedad privada y allanamiento de morada, que tenía derecho a... Armando interrumpió con voz desesperada, diciendo que esperara, que no entendía, que esa mujer tenía algo que pertenecía a su familia, que su tía se lo había dado ilegalmente, que había una fortuna escondida en esa casa. El comandante Soto preguntó con tono escéptico qué clase de fortuna. Armando señaló hacia el agujero en la pared. Dijo que allí adentro, que el detector de metales lo había confirmado, que había oro, plata, objetos valiosos, que su abuelo los había escondido allí hacía décadas, y que ahora esa mujer... Doña Adelaida interrumpió con voz firme, acercándose al grupo, diciendo que lo que había en esa casa era legalmente propiedad de Renata Castillo, que las escrituras que habían firmado incluían explícitamente el contenido completo de la propiedad, que cualquier cosa dentro de esa casa era suya por derecho legal. Pero Armando dijo que tía, esa era la herencia familiar, que no podía simplemente regalársela a una extraña. Doña Adelaida respondió que podía hacer lo que quisiera con sus propiedades, Armando, y que lo había hecho. Doña Adelaida se volvió hacia el comandante. Dijo que tenía allí copias certificadas de las escrituras, que todo había sido hecho legalmente ante notario, que esa mujer había salvado la vida de su nieto, que le había dado la casa y todo su contenido como muestra de gratitud, que su sobrino no tenía ningún derecho legal sobre nada de esto. El comandante revisó los documentos que doña Adelaida le entregó. Luego miró a Armando con disgusto. Le dijo al señor del Valle que los documentos estaban en orden. Usted no tenía ningún derecho sobre esa propiedad o su contenido. Lo que había hecho esa noche constituía un delito grave. Hizo una señal a sus oficiales, les dijo que lo arrestaran. Armando gritó que no, que esperaran, que podía pagarle, que podía... Pero las esposas ya estaban en sus muñecas. El hombre de negro también fue arrestado. Los llevaron hacia las patrullas mientras Armando gritaba amenazas y maldiciones que se perdieron en la noche. Cuando las patrullas se alejaron con sus prisioneros, quedó solo el silencio. Renata se dejó caer sobre el pasto húmedo, temblando de pies a cabeza. Todo había pasado tan rápido, todo había estado tan cerca del desastre. Doña Adelaida se arrodilló junto a ella y la abrazó con fuerza. Le dijo que ya había pasado, que ya había terminado, que estaba a salvo. Renata preguntó si volvería, si contrataría a más gente. Sí, doña Adelaida dijo con certeza absoluta que no volvería, que el comandante Soto le debía varios favores. Armando iba a pasar al menos un mes en la cárcel por eso, y cuando saliera, tendría una orden de restricción que le impediría acercarse a menos de 500 metros de esa propiedad. Además, una pequeña sonrisa apareció en su rostro cansado.
Dijo que hablaría con su abogado al día siguiente, que iba a cambiar su testamento. Todo lo que tenía, toda su fortuna, iría a instituciones de caridad cuando muriera. Armando y Beatriz no iban a recibir ni un peso. Cuando se enteraran, iban a estar demasiado ocupados peleando su testamento como para molestar a Renata. Renata miró a la millonaria con lágrimas corriendo por sus mejillas. Preguntó por qué hacía todo eso por ella. Doña Adelaida respondió que era porque era la hija que nunca había tenido, porque había visto en ella algo que hacía mucho tiempo había perdido, bondad genuina en un mundo lleno de codicia. Doña Adelaida le limpió las lágrimas con su pañuelo, y porque su abuelo Cornelio habría querido que su fortuna fuera para alguien que la usara para hacer el bien, alguien como ella. Los días siguientes fueron de transición. Don Rogelio terminó las reparaciones de la casa, incluyendo el agujero que Armando había hecho en la pared del cuarto. La casona torcida, ahora reforzada y hermosa, se convirtió en la envidia del vecindario. Renata, con el consejo de doña Adelaida, comenzó a vender piezas del tesoro con mucha prudencia. Un collar aquí, una pintura allá, siempre a través del señor Méndez, siempre con discreción absoluta. Nunca vendía lo suficiente para atraer atención, pero sí lo necesario para transformar la vida de su familia. Primero compró una casa más grande en San Pedro de la Sierra, cerca de las mejores escuelas. Mantuvo la casona torcida como propiedad de inversión, rentándola a una familia joven que la llenó de risas y vida. El cuarto secreto fue vaciado con cuidado, y su contenido fue trasladado a una caja de seguridad en Querétaro, donde solo Renata y doña Adelaida tenían acceso. Marcos comenzó clases particulares con los mejores maestros y mostró un talento sorprendente para las matemáticas. Los gemelos Luis y Jorge se inscribieron en un programa de fútbol que descubrió sus habilidades naturales como jugadores. Daniela empezó lecciones de piano y llenó la casa nueva con música. Laura se unió a un grupo de danza folclórica y brillaba en cada presentación. Y el pequeño Pablo, que ahora tenía 3 años, asistía a un preescolar donde aprendía y crecía rodeado de otros niños. Renata, por primera vez en su vida, tuvo tiempo para respirar, para pensar, para soñar. Tomó clases nocturnas para terminar su educación secundaria que había abandonado cuando se casó con Óscar. Descubrió que le encantaba leer. Descubrió que era inteligente, capaz, mucho más de lo que nadie le había dicho jamás, y doña Adelaida se convirtió en una presencia constante en sus vidas. Cenaba con ellos al menos 2 veces por semana. Asistía a los partidos de fútbol de los gemelos. Escuchaba a Daniela tocar el piano. Les leía cuentos a Laura y Pablo. Se había convertido en la abuela que los niños nunca habían tenido. 6 meses después del arresto de Armando, Renata estaba en la cocina de su casa nueva, preparando mole para una cena familiar cuando sonó el timbre. Abrió la puerta y encontró a Héctor del Valle, el hijo de doña Adelaida, parado en el umbral con su esposa Isabel y su hijo Leo. Héctor dijo con voz humilde que sabía que no se conocían bien, que sabía que no había sido el mejor hijo para su madre, pero que ella hablaba de Renata todo el tiempo, de sus hijos, de cómo había salvado a su hijo. Hizo una pausa claramente incómodo. Quería agradecerle personalmente y pedirle disculpas por no haberlo hecho antes. Leo, ahora de 6 años, se escondió detrás de las piernas de su padre, tímido. Pero cuando vio a Renata, sus ojos se iluminaron. Dijo que ella era la señora que lo había salvado del lago escondido. Renata se arrodilló a su altura y sonrió. Le preguntó a Leo cómo había estado. Leo dijo que bien, que papá decía que era una heroína, que sin ella él estaría... El niño no terminó la frase, pero sus ojitos se llenaron de lágrimas. Renata lo abrazó con suavidad.
Le dijo que estaba bien, que eso era lo único que importaba. Esa noche, la cena fue ruidosa y caótica y perfecta. Los niños de Renata y Leo jugaban en el jardín. Héctor e Isabel conversaban con doña Adelaida sobre mudarse de regreso a San Pedro de la Sierra para estar más cerca de ella. Renata miraba la escena desde la cocina con el corazón tan lleno que pensó que iba a explotar. Doña Adelaida preguntó en qué pensaba, apareciendo junto a ella con 2 tazas de café. Renata dijo con honestidad que pensaba en Óscar, que desearía que estuviera allí para ver eso, para ver a sus hijos felices, sanos, con futuro, para saber que todo salió bien al final. Doña Adelaida dijo con suavidad que él lo sabía, que donde sea que estuviera, lo sabía, y estaba orgulloso de ella. Un año después de recibir la casona torcida, Renata estaba sentada en el pórtico de su hogar original una tarde de domingo. La casa había sido completamente restaurada y ahora la familia que la rentaba la cuidaba con cariño. Renata venía a visitarla de vez en cuando, solo para recordar. Doña Adelaida llegó en su camioneta blanca y se sentó junto a ella en las escaleras reparadas. La millonaria preguntó de repente si sabía lo que le había dicho su abuelo Cornelio antes de morir. Dijo que ella tenía 12 años, que él estaba en su cama muy enfermo, pero que le tomó de la mano y le dijo: «Adelaida, el dinero es solo papel y metal. Lo que importa es lo que haces con él. Úsalo para proteger a quien lo merece, para darle oportunidades a quien tiene corazón bueno, pero mala suerte. Esa es la única forma en que el dinero tiene verdadero valor». Doña Adelaida miró a Renata con lágrimas en sus ojos grises. Dijo que durante décadas no había entendido qué quería decir, que había guardado su fortuna escondida en ese cuarto con miedo de que cayera en manos equivocadas. Pero cuando la vio lanzarse a ese lago escondido sin pensar, cuando vio su corazón puro y su valentía, finalmente entendió lo que su abuelo quiso decir. Tomó la mano de Renata entre las suyas. Dijo que ella era la razón por la que él había guardado esa fortuna, que ella era la persona que merecía encontrarla. Renata no pudo hablar, solo abrazó a doña Adelaida y lloró lágrimas de gratitud, de alivio, de felicidad pura. 3 años después, Marcos fue aceptado en la Universidad Nacional Autónoma de México con una beca completa para estudiar ingeniería. Los gemelos Luis y Jorge jugaban en las fuerzas básicas de un equipo profesional de fútbol. Daniela daba conciertos de piano en la ciudad. Laura ganó un concurso estatal de danza y Pablo, ahora de 5 años, leía libros que niños de 7 apenas podían entender. Renata había terminado su preparatoria y estaba estudiando administración de empresas en la universidad local. Había abierto una pequeña fundación que ayudaba a viudas en situaciones similares a las que ella había vivido. Les daba trabajo, capacitación, apoyo emocional. La había llamado Fundación Cornelio del Valle en honor al abuelo de doña Adelaida. Y la casona torcida, esa estructura inclinada que una vez parecía a punto de colapsar, se había convertido en una leyenda en San Pedro de la Sierra. La gente contaba la historia de la viuda pobre que había recibido una casa que parecía, pero que escondía un milagro. Una casa que se inclinaba no por maldición, sino por el peso del amor y la generosidad de un hombre que había guardado su fortuna para la persona correcta, una persona que no había sido de su sangre, pero que había demostrado tener el corazón que él siempre valoró. Humilde, valiente, bondadoso. 5 años después de esa noche en que Renata había visto a su esposo morir en el taller de carpintería, estaba parada frente a la casona torcida con sus 6 hijos, todos vestidos elegantemente. Doña Adelaida estaba junto a ella, ahora con 65 años, pero todavía fuerte y digna.
Marcos, ahora de 19 años y más alto que ella, preguntó si su mamá estaba lista. Renata miró la casa una última vez, la casa que había estado inclinada por el peso de un secreto, la casa que le había dado una segunda oportunidad, la casa que había cambiado su vida y la de sus hijos para siempre. Dijo con voz firme que sí, que estaba lista, porque esa tarde Renata Castillo iba a hacer algo que nunca había imaginado posible. Iba a la ceremonia de graduación de Marcos de la universidad. Iba a ver a su hijo, el hijo del carpintero muerto y la viuda pobre, recibir su título de ingeniero. Y luego irían a cenar a un restaurante elegante, los 8 juntos, celebrando no solo la graduación, sino todo el camino que habían recorrido. Un camino que había comenzado con una tragedia, continuado con humillaciones y pobreza, pero que había encontrado redención en el acto más simple y profundo, la bondad de salvar una vida sin pedir nada a cambio, la bondad de reconocer esa bondad y recompensarla, la bondad que se multiplica y se expande como ondas en el agua, tocando vidas, transformando destinos, creando milagros. Mientras caminaban hacia el coche nuevo que Renata había comprado con dinero honestamente ganado de su trabajo y sus inversiones prudentes, Pablo tomó su mano. Pablo preguntó si era verdad que una vez habían sido pobres. Renata se arrodilló junto a su hijo menor y le acarició el cabello. Le dijo que sí, mi amor, que una vez habían sido pobres, pero que nunca habían sido miserables porque siempre habían tenido amor y ahora tenían amor y también oportunidades. Pero lo importante, lo que nunca debía olvidar, era que el amor había venido primero. ¿Y la casona torcida?, preguntó el niño con curiosidad. ¿Por qué estaba chueca? Renata sonrió mirando hacia la estructura inclinada que ahora brillaba bajo el sol de la tarde. Dijo que era porque a veces las cosas más valiosas de la vida eran tan pesadas, tan importantes, que hacían que todo a su alrededor se inclinara un poco. Pero eso no significaba que estuvieran rotas, solo significaba que estaban llenas de historia, de amor, de secretos que esperaban ser descubiertos por la persona correcta. Y tú eras la persona correcta. Eso decían, respondió Renata abrazando a su hijo. Pero ella creía que la persona correcta era simplemente alguien que estaba dispuesto a hacer lo correcto cuando nadie más lo haría, alguien que protegía lo que amaba con su vida, porque al final lo que protegía con su vida la protegía a ella. Y mientras el coche se alejaba por el camino de terracería, dejando atrás la casona torcida que había cambiado sus vidas para siempre, Renata supo con certeza absoluta que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada humillación, cada momento de miedo y duda, porque al final la bondad siempre encontraba su recompensa. No siempre cuando la esperaban, no siempre como la imaginaban, pero siempre, eventualmente la vida les devolvía lo que daban, y ella había dado todo lo que tenía, su trabajo, su dignidad, su valentía. Y la vida le había devuelto un milagro escondido en una casa inclinada, esperando pacientemente a que la persona correcta abriera la puerta y descubriera que los tesoros más grandes no eran los que brillaban con oro y plata, eran los que se construían con amor, se protegían con valentía y se compartían con un corazón generoso que nunca olvidaba de dónde venía ni a quién debía agradecer.